Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros Johnny Lescano, congresista de Acción Popular, que como les contábamos antes, o les recordábamos antes de la pausa, pues tuvo un papel bastante pugnaz durante el debate de interpelación, o el debate, mejor dicho, el debate de interpelación primero y luego el de la moción de censura a Jaime Saavedra. Y bueno, ahora toca ver cómo, con la conversación que tendrán a cabo Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski esta tarde, cómo también esto se reflejará en las relaciones políticas dentro del Parlamento, un Parlamento que, como sabemos, pues está dominado por completo por los votos fujimoristas, pero hay quienes dicen, y lo comentábamos fuera de cámaras, que el fujimorismo probablemente también haya perdido en la calle luego de la censura de Jaime Saavedra. Las manifestaciones de apoyo a Saavedra no se han limitado a periodistas o actores políticos, sino incluso a los jóvenes que han salido a marchar en apoyo de él, evidentemente pues con quienes estén a favor y en contra. La impresión que queda finalmente es que el fujimorismo tampoco ganó. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Tampoco ganó, es decir, en este toma y daca, ¿quién pierde más, el gobierno o el fujimorismo? ¿Cómo observa usted la situación? Yo creo que el fujimorismo, y sobre todo, más allá de la interpelación o censura de un ministro, la forma como se hace la política. La política no es poner piedras, no estar insultando, no imponer la fuerza del grupo de parlamentarios que tienen el Congreso, sino es ponerse de acuerdo para llevar adelante el Perú. Y lamentablemente las prácticas fujimoristas que comenzaron a nacer con, digamos, con este modelo dado por Montesinos, no se han perdido del todo, han regresado. La injuria, la difamación, el ataque personal a los parlamentarios, que nos oponemos a esa vieja práctica del fujimorismo que trae pues mucha dosis de corrupción y que destrozó la educación en el Perú. Estamos así con colegios que regalan o venden cartones por lo que hizo el fujimorismo, lo convirtió la educación en mercancía. Y eso es lo que fundamentalmente yo quise hacer en el Parlamento, recordar por qué la educación está así, no ahora, por arte de magia, sino con una política, mala política educativa que afectó la formación de los chicos y los jóvenes en los colegios y en las universidades. Más allá del debate interno ha llamado la atención, además, que algunos medios internacionales se hayan interesado sobre la materia, ¿no? Eso a veces a uno lo saca de su burbuja. La revista El Economist, el diario New York Times han publicado ya sea artículos, ya sea columnas de opinión, donde se ha llamado la atención, ¿no?, sobre la censura a Saavedra, y usted toca este tema fundamental, que yo creo que es muy importante. Aquí estamos hablando de la educación. Y la educación es una política no solamente fundamental para el desarrollo de cualquier país, sino para cualquier democracia Así es. La civil. Educación, Enrique, y la forma de hacer política. ¿No? Entonces, allí como que los fujimoristas se metieron en un lío, porque al final, claro, el argumento de ellos ha sido en todo momento, no, esto es un caso de corrupción, un caso de corrupción, un caso de corrupción, cuando ya los hechos demostraban pues que nominalmente se quería censurar a Saavedra por un caso de corrupción. Pero ellos tampoco tienen moral para hablar sobre corrupción, porque primero porque vienen de un gobierno bastante corrupto, y segundo porque en la mesa directiva del Congreso se incurrió en las mismas prácticas y las mismas compras que se le achacaban al ministro Saavedra. Entonces, ¿con qué moral uno viene a censurar por los mismos hechos? Situación que hasta ahora no se ha descartado en la compra de canastas navideñas, que al parecer estaban súper sobrevaloradas, y la compra de computadoras a una empresa de Trujillo, una casa que nadie la conocía. Ahora, cuénteme. Entonces, tampoco se puede hacer eso. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha salido muy enfática a defender, bueno, su gestión, ha dicho que ella pondrá su cargo a disposición o no se va a aferrar a una silla de ser el caso, pero esta situación nos trae, digamos, a la curiosidad, ¿cómo se está manejando el Congreso fujimorista? Porque claro, uno olvida, por supuesto, que el Ejecutivo tiene la mayor disposición de cargos y demás, pero el Congreso tiene una cuota de poder importante. Nos imaginamos que las contrataciones, cómo se maneja, digamos, el día a día del Parlamento está muy marcado por el fujimorismo. Me comentaban, por ejemplo, que en algunas comisiones investigadoras ya hay ciertas costumbres de decirle al abogado que el abogado no se siente con su patrocinado cuando va a declarar, sino lo sientan en una esquina, lo cual pues llama la atención sobre las formas procesales que se deben llevar incluso pues dentro de un ente político como el Congreso. ¿Se está sintiendo cambios importantes en el manejo parlamentario, diría usted? Claro que sí, la mesa directiva está
conducida por parlamentarios fujimoristas, ¿no? Hay un representante del APRA, no sé qué papel cumplirá, pero es una mesa directiva dirigida fundamentalmente por el fujimorismo. Bueno, ellos deciden las contrataciones, ellos dicen qué cosa se va a hacer. Ahí están pues los casos que la prensa saca. No, a lo que voy es que el tema de computadoras y todo, también uno dice, bueno, no necesariamente, por supuesto, la cúpula fujimorista, ni mucho menos, pero los funcionarios fujimoristas que están ahí dirán, pues yo también voy picando, ¿no? Porque aquí es donde me va a tocar. Por eso yo he pedido en la Comisión de espacio. Fiscalización, Enrique, la semana pasada le pedí al señor Becerril investigar el caso de las computadoras y de las canastas. ¿Y qué dice Becerril? Le presenté el caso, votó todos los pedidos menos el mío. Votó todos los pedidos, todos los dijo, a ver, vamos a investigar, vamos a pedir los papeles aquí, acá. Señor, le he pedido que se investigue eso. Dijo, bueno, no. Levantó la sesión. Y yo se lo pedí antes de que termine la sesión y no quiso votar el pedido que yo había formulado para la investigación correspondiente. Se ha comprometido a hacer una sesión posterior, pero creo que el Congreso ya está terminando su legislatura. De manera tal que ahí, obviamente, el fujimorismo tiene dominio sobre el Parlamento y hace sentir, has visto en las votaciones, su poder numérico, pero también la administración del Congreso tiene decisiones. Este poder numérico también abre espacio para cierto desorden en las demás bancadas. La bancada oficialista ha tenido problemas. El propio presidente de la República lamentó la actuación contradictoria de la bancada oficialista, que incluso antes de la censura había congresistas que le decían a Saavedra, renuncie usted. Había otros que decían, bueno, preséntese la cuestión de confianza. Al final no ocurrió ni lo uno ni lo otro, sencillamente Saavedra fue. Pero a lo que voy es que decir renuncie, hay una interpretación que dice, bueno, el ministro debió renunciar para no poner al presidente en aprietos. Hay otra interpretación que dice, precisamente la renuncia era lo que los fujimoristas querían, porque ya habían llevado esto al extremo y para ellos lo más cómodo era no asumir la posición. En el debate de interpelación le decían renuncia, porque no querían, digamos, asumir el costo de sacar la guillotina, ¿no? Claro que sí. Bueno, en realidad la bancada tiene que ser mucho más firme, tiene que ser mucho más firme y acompañarlo más al presidente de la República, porque no lo acompaña. El presidente defiende sus políticas de Estado y a veces algunos parlamentarios, no todos, pero algunos parlamentarios de Peruanos por el Cambio no van en la línea que dice el presidente de la República. Ahí tienen que afinar el trabajo y ser más firmes. Mucha condescendencia con el fujimorismo. Escuchaba a muchos parlamentarios de Peruanos por el Cambio decir, como dice el parlamentario fujimorista Sutano, Mengano. ¿Quiénes son los condescendientes? Juan Sheput, el congresista Eresi, los que han salido, a declarar en esa línea. Ellos tienen que ser mucho más firmes, ¿no?, en la defensa de sus políticas de Estado y decir las cosas tal como son, sin ningún temor, porque la democracia es una confrontación de ideas para llevarlo adelante el Perú. La confrontación saca conclusiones y estas se aplican. En su propio partido, Vitocho García Belaúnde dijo que Saavedra era hijo de Nadine. ¿Usted piensa igual? Bueno, él viene pues desde el gobierno de Humala, ¿no? Del gobierno de Humala. Pero eso lo convierte en hijo de Nadine. No sé si necesariamente, pero la situación era también de alguna manera esa, ¿no? O sea, el fujimorismo tiene mucha enemistad con el gobierno de Humala y por eso también querían golpear a un ministro que venía desde Humala, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de las cosas que el ministro Saavedra no ha hecho, porque algunas cosas no las ha hecho bien, por ejemplo esto de los Juegos Panamericanos, no ha tenido el control suficiente y no ha sido muy oportuno. Nosotros hemos dicho qué moral tienen aquellos que hicieron peores cosas en el Perú y estar achacando a un ministro de cosas que, si bien no las ha hecho, no les da la autoridad moral para hacer un discurso de la naturaleza que hemos visto ni en la interpelación ni en la censura. Esto nos lleva a la discusión actual de cómo implementar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo de hoy en adelante. Por la tarde, hacia el final de la tarde, Pedro Pablo Kuczynski va a conversar con Keiko Fujimori. Este es un encuentro que no se dio en su momento como lo dictaban casi los protocolos de la democracia, ¿no?, donde el perdedor pues va a saludar al ganador en las elecciones y se está dando después pues de este costo político de la censura a 4 meses de iniciado el gobierno. Es bastante pronto, ¿no?
¿Cómo deberían ser esas relaciones? Hay quienes dicen que incluso Kuczynski se está sentando a conversar con los buenos oficios del cardenal Cipriani, que bueno, cuando él ha emitido opinión política, por lo general esta opinión es más afín al fujimorismo que a otros grupos políticos, ¿no? Entonces hay quienes dicen que esto en realidad es también una reacción de Keiko Fujimori al ver el costo que va a tener que asumir por la censura de Saavedra, decir, bueno, ahora sí me siento. ¿Cuál debería ser la actitud que tenga el Ejecutivo frente al fujimorismo? Yo pienso que hay que resaltar lo que hizo el presidente, ¿no? Yo creo que el presidente estuvo muy bien en su mensaje de no causar mayor crisis política. Dijo, yo no voy a hacer cuestión de confianza, ya si lo censuran al ministro yo no voy a hacer nada. Yo voy a aceptar la decisión del Congreso y con eso muestra su respeto al Congreso, a pesar de las cosas que se hicieron mal en él. No había que ser fujimorista para darse cuenta que abrir un escenario con esas características. Yo creo que eso es lo primero que hay que rescatar. El presidente de una dice, viene un presidente debilitado. Yo creo que no, él ha obrado con prudencia, con serenidad. Ahora, él convocó en ese discurso a las fuerzas políticas a un diálogo. Él fue el que convocó. Algunos dicen, no, el cardenal convocó. No, él es el presidente el que ha convocado. Otra cosa es que el cardenal sirvió de intermediario para que se sentara con Keiko Fujimori, que lo va a hacer esta tarde. Ahora, que la señora Keiko Fujimori se comprometa a colaborar con el Perú en lo que necesita el Perú, en estos momentos. No a estar haciendo todas sus prácticas políticas con el fin de tomar el poder el 2021, porque es lo que están haciendo. Es decir, todo este manejo de fichas lo están haciendo para ver cómo toman el poder. Tan cierto es eso que ahora han presentado un proyecto de ley para hacer la reelección de alcaldes para las próximas elecciones municipales. ¿Y con qué fin? Para congraciarse con los alcaldes y ver cómo les sirve de soporte para el 2021. Eso es pues evidente. Entonces, que no vayan a un diálogo, pero sincero, sin soberbia, ¿no? Sin estar calculando cosas, y que se comprometa con el país a hacer las cosas que el Perú necesita, colaborar desde el Parlamento, no hacer un saludo a la bandera, salir de la reunión y hacer lo que están haciendo los fujimoristas. Eso para finalizar, por el lado del fujimorismo, pero por el lado del Ejecutivo, ¿qué cosa es lo que le debería tocar? Hay quienes dicen, bueno, la agenda del fujimorismo y de PPK es básicamente la misma. No tendrían por qué pelearse, ¿no? El resto son cuestiones, digamos, de la perilla, del volumen, ¿no? De las elecciones y la campaña y qué sé yo. Claro, en política económica. Es así. Van por ahí, ¿no? Y se ha dicho mucho por el presupuesto, las facultades que han estado básicamente de acuerdo. El presupuesto, las facultades y todo lo demás a un gobierno que no tiene creo que ni 5 meses, obviamente un Congreso tiene que aprobar. Imagínate que no apruebe, pues sería un caos. Pero a lo que voy es, si el propio gobierno está leyendo su identidad, si tiene clara su identidad, a veces pareciera que no, ¿no? Le falta claridad, le falta coordinación entre la bancada y el Ejecutivo, claridad en las propuestas, ser más firmes desde los ministerios, desde el primer ministro, ser más firmes en las cosas que se tienen que hacer, ¿no es cierto? No ser muy concesivo con el adversario político, porque eso no es ningún pecado. Hayas visto una serie de personalidades del fujimorismo que han tomado cuotas de poder en el gobierno. Ellos también están gobernando. Y yo les dije eso, ustedes tienen cuotas de poder. ¿Y con qué? Ahora no sé con qué razón vienen a cuestionar a un gobierno donde ustedes también están gobernando. Claro. A ver, explíquenme eso. Entonces, ellos ataquen simplemente con insultos y cosas por el estilo. Pero el presidente tiene que poner, digamos, las conclusiones, las determinaciones, los principios y los temas y decirle, señora Fujimori, necesito su colaboración en esto. Y que saquen, digamos, como una relación de acuerdo, de temas un generales, acuerdo de acuerdo mínimo, y que ella se comprometa a hacer las cosas que la democracia necesita y no pretender tomar el poder con malas prácticas políticas, ¿no? Para la del estribo, ¿hay un doblez en la gestión de Luz Salgado luego de estos hechos? En un momento se saludó, ¿no?, su gestión, se decía pues que era una figura contemporizadora, ¿no?, y demás. ¿Este golpe finalmente para el Congreso marca un antes y después en esta gestión para Luz Salgado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que no está haciendo las cosas del todo bien. Ella tiene que ser presidenta del Congreso y no está siendo presidenta del Congreso, está siendo presidenta de Fuerza Popular.
porque no está tratando a todos los congresistas con la misma vara en los debates, no nos da las mismas oportunidades para contestar los agravios que recibimos, no solamente el fujimorismo, sino del APRA. Entonces, no es presidenta de una sección o una parte del Congreso, sino es presidenta del Parlamento Nacional. Parlamentario de Acción Popular, Johnny Lescano, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.